Buenas noches. Les habla Daniela Martínez Murillo, estudiante de séptimo semestre de Contaduría Pública. A continuación veremos temas relevantes sobre la administración financiera. Entre ellos iniciaremos con los intereses compuestos y el interés simple. Entre ellos encontramos una diferencia principal, que es que el interés simple básicamente solo se encarga de medir los intereses sobre el capital inicial, mientras que el interés compuesto se encarga de medir estos intereses y asimismo sumarlos al capital inicial, generando así una utilidad de ganancia de un dinero en depósito o generando una mayor cantidad de intereses cuando es un dinero prestado. Para entender más acerca de estos dos conceptos, tendremos dos ejemplos claros de cada uno de estos intereses. Para iniciar, tenemos el interés simple. A continuación, veremos en la diapositiva la fórmula con la que podremos hallar el interés simple, que es el interés igual el capital inicial que se va a tener en cuenta multiplicado por la tasa de interés multiplicado por el tiempo que se va a utilizar para pagar o depositar este dinero. Entonces, a continuación, un ejemplo de interés simple se requiere calcular el interés simple del capital inicial de Sport Company, que es de 85 millones de pesos, invertidos durante 4 años al 6% anual. Entonces, para el desarrollo de este ejercicio, tomamos el capital inicial, que son los 85 millones, lo multiplicamos por el interés que se va a tener en cuenta, que es el 6%. En este caso colocaremos 0,06 y lo multiplicamos por el tiempo, que son los 4 años. Esta fórmula nos arrojará un total de 20.400.000, lo cual nos quiere decir que si invertimos 85 millones durante 4 años al 6% de interés simple anual, obtendremos unos intereses de 20.400.000 pesos. En el caso del interés compuesto, veremos la fórmula a continuación, que es el valor final igual al capital multiplicado por 1 más la tasa de interés que se va a tener en cuenta, y esto se eleva al tiempo que se va a requerir. Entonces, el ejercicio dice así: se hace un depósito de 5 millones en un banco que ofrece una tasa de interés compuesto mensual del 5%. Entonces, acá la pregunta es: ¿qué valor recibirá cuando se retire este dinero del depósito al cabo de 9 meses? Entonces, acá ya tenemos los tres datos principales, que son el capital, la tasa de interés y el tiempo que se va a requerir. Entonces, para solucionar, hallamos entonces el valor final, que es igual a los 5 millones que vamos a utilizar de depósito, esto multiplicado por 1 más en la tasa de interés, que es del 5%, en este caso se convierte a decimal, que es 0,05, y esto es elevado a 9, porque 9 es el tiempo, son los meses en los que se va a mantener el depósito. Entonces, esta fórmula nos arroja un resultado de 7.756.641 pesos, lo que quiere decir que después de retirar de 9 meses este dinero, se va a adquirir los 5 millones que habíamos invertido, más una ganancia de 2.756.641. A continuación tenemos dos temas, como lo son la tasa efectiva y la tasa nominal, un poco similares a las anteriores, que eran el interés compuesto y el interés simple. En la tasa efectiva se puede entender que esta resulta al considerar el capital inicial junto con los intereses que se van generando periodo a periodo, o sea, estos se suman al capital inicial, mientras que en la tasa nominal esta también ayuda a calcular la rentabilidad de una operación financiera, pero de una manera más simple, puesto que solo tiene en cuenta el capital inicial. Para entender un poco más sobre estas dos, encontraremos dos ejercicios a continuación.
Para hallar la tasa nominal tendremos en cuenta dos fórmulas principales, como las vemos en las diapositivas. Entre ellas está VF, que es el valor futuro obtenido durante la operación, en el cual se van sumando todos los intereses percibidos. Esto es igual a VP, que es el valor presente o inicial de la operación. Todo esto se multiplica por 1 más N, que es el número de periodos que se van a tener en cuenta durante la inversión o de años, y esto se multiplica por I, que es la tasa de interés que se utilice en el caso. Entonces, en el ejercicio utilizaremos esta primer fórmula y a continuación la segunda. Entonces, el ejercicio dice, Bancolombia nos ofrece una rentabilidad del 6% de interés nominal anual durante 5 años a cambio de hacerles una inversión de un capital de 150 millones de pesos. Entonces, iniciamos con la primera fórmula, que es VF igual al VP, que en este caso se reemplaza por los 150 millones que son invertidos. Esto se multiplica por 1 más 5, que son los 5 años que se van a requerir para esta inversión, y se multiplica por el 6% de interés nominal anual, que se pasa a decimales y sería 0,06. Esto nos da un resultado de 195 millones de pesos, pero para hallar el interés obtenido durante la operación, entonces se halla con la segunda fórmula, que es I igual a VP, que es el valor presente, por N, que es el número de periodos requeridos, multiplicado por la tasa de interés que se vaya a utilizar. Entonces, en este caso se reemplaza y es igual a 150 millones, que es el valor presente, multiplicado por 5, que son los 5 años que se van a requerir, multiplicado por el 6% de interés nominal anual, que se pasa a decimales y sería 0,06, y esto es igual a 45 millones de pesos, lo que nos quiere decir que agregados a esos 150 millones de pesos tuvimos o adquirimos una ganancia de 45 millones de pesos por invertirlos al 6% de interés nominal anual. Para el ejemplo de la tasa efectiva tendremos el siguiente. Se busca determinar la tasa de interés efectiva que se recibe de un depósito bancario si la tasa nominal es del 8% y es capitalizable semestralmente. Para hallar la tasa efectiva utilizaremos la siguiente fórmula que encontraremos en las diapositivas. Es interés igual entre paréntesis 1 más J, que en este caso es la tasa nominal que se va a utilizar, sobre M, que es el tiempo requerido del depósito o estimado. Todo esto se eleva al tiempo estimado del depósito menos 1. Entonces, reemplazando, tendríamos I igual entre paréntesis a 1 más la división de 0,08, que es el 8% de tasa nominal, sobre 2, ya que es capitalizable semestralmente y el año tiene 2 semestres. Todo esto elevado a la 2, que es el tiempo estimado, que es en semestres, entonces son 2 y menos 1. Al resolver esta fórmula nos arroja un 0,0816, lo cual se pasa a un porcentaje y nos da 8,16%, mostrándonos así que la tasa de interés efectiva que se paga anualmente es del 8,16%, generándonos un interés que se puede sumar al capital inicial. A continuación tenemos los temas de valor económico agregado y valor agregado del mercado. El valor económico agregado también se puede entender como una estimación de ganancias, puesto que nos permite evaluar y medir el desempeño de una organización, mientras que el valor agregado del mercado más que todo se encarga de visualizar y ver el valor de creación que va generando la empresa. También tienen en cuenta el capital inicial con el que empiezan la inversión. A continuación tenemos dos ejemplos de cada uno de ellos.
Para el valor económico agregado utilizaremos la fórmula de EVA igual a UODI, que es la utilidad operativa después de impuestos, menos la multiplicación de costo de capital promedio ponderado por la sigla CPPC multiplicado por el capital de inversión. En este caso tenemos que la empresa Flexcore tiene una utilidad operativa después de impuestos de 1.600.000, un costo de capital promedio ponderado del 10% y su capital es de 12 millones de pesos. Entonces en este caso de la fórmula se reemplazan los valores y obtenemos un resultado de 400.000 pesos, lo que quiere decir que la empresa Flexcore le generó un valor agregado, un valor económico agregado a los accionistas de la empresa por 400.000 pesos. En el ejemplo de valor agregado del mercado, tenemos el de un fabricante automotriz que gasta 30 millones de pesos para producir un vehículo que luego en el mercado se va a vender a 52 millones de pesos. Acá la pregunta es ¿cuál es el valor agregado del mercado por la empresa o generado por la empresa? Entonces esto se obtiene por medio de la fórmula de MVA, que es el valor agregado del mercado, igual a VMA, que es el valor de mercado actual, menos CI, que es el capital invertido. En este caso se reemplaza en esta fórmula y se toma que los 52 millones de pesos, que es el valor que ya tiene el vehículo en el mercado, menos los 30 millones, que es el capital invertido para la producción de este vehículo, lo cual nos da 22 millones de pesos, que es el valor agregado del mercado por la empresa. Encontramos los riesgos de inversión, entre ellos el riesgo de mercado, que este se puede interpretar como la pérdida potencial del valor de los activos financieros de una organización causada por, digamos, cambios adversos de los factores que determinan su precio. Entonces, para este caso tenemos el ejemplo de que se compran acciones en XY empresa hace un mes por 500.000 pesos cada una, pero actualmente, después de transcurrir ese mes, estas acciones, las mismas acciones, tienen un precio de 450.000 pesos, generando una pérdida para quien invirtió de 50.000 pesos por acción. Esto se puede ver ya sea por lo que actualmente pasa, que puede ser el aumento o la disminución del precio del dólar, algún paro que genere la inflación de un país o muchos factores adversos que puedan afectar el precio en el mercado. Entre el siguiente riesgo de inversión que podemos encontrar es el riesgo legal, que es aquel que afronta la empresa debido a alguna normativa a la que esté sujeta. Entre estos ejemplos se pueden encontrar la creación de nuevas leyes o el cambio de legislación, puesto que actualmente al haber una reforma tributaria, el riesgo legal que puede sufrir una empresa puede o aumentar o disminuir dependiendo de las leyes que se vayan a crear, sea en pro o beneficio de la empresa o para generar una inflación mucho mayor que la puede afectar. En el riesgo de crédito se puede entender también como una afectación económica que se puede dar por la falta de cumplimiento de las obligaciones financieras por cualquiera de las dos partes que lo tenga, ya sea yo como proveedor o como cliente. En el caso que se pueda dar como ejemplo, digamos una frutería, en el caso de no cumplir con las obligaciones financieras que se poseen con proveedores o distribuidores de la fruta, podemos llegar a perder tanto el proveedor que nos distribuye la frutería, como llegar a terminar en la liquidación o el embargo de este establecimiento. También como puede pasar cuando sea un banco y yo genere un préstamo y no lo paguen y se tenga que tomar ya como una pérdida total, puesto que no se puede recuperar esta cartera. Entonces el riesgo de crédito se puede presentar por cualquiera de las dos partes a falta de cumplimiento en las obligaciones financieras. Y en el riesgo de liquidez se puede presentar como en el caso de que toque vender un activo por un menor precio al que se adquirió. También, para un ejemplo claro, se puede tener que
En el caso que una empresa u organización tenga un patrimonio mucho mayor a sus pasivos o a sus obligaciones financieras, pero a la hora de cumplir con estas no pueda convertir de una manera fácil este patrimonio en dinero para suplir estas obligaciones, entonces esto quiere decir que puede correr un riesgo de liquidez la organización.